Y hoy voy a conversar con una persona que va a venir aquí, a Valencia, la semana que viene, que ha escrito un libro sobre El Conqueridor, ya lo que me faltaba, y creo que va a ser muy interesante que nos aclare un poco algunas, no sé si decir mentiras o manipulaciones históricas, y no sé si también, porque no he podido leerme el libro, llegó a mis manos ayer, y claro, os aseguro que no tiene 20 páginas, es un libro como Dios manda, de los que a mí me gustan, de los que te atrapan. Pues estoy hablando de toda una autoridad, y él es don José Luis Corral, profesor titular de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza. Pero aparte de eso, tiene premios, reconocimientos, participa y es colaborador de cientos de programas de radio, de televisión, divulgación histórica, en fin, lo que os digo, toda una autoridad. Voy a saludarlo porque lo tengo al teléfono. José Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Un placer, es un auténtico honor para mí conocerle. Por supuesto, el jueves que viene voy a conocerle en persona, me voy a acercar a ese acto, pero bueno, hoy por lo menos adelantamos para invitar a todo el mundo que quiera conocerle a usted y conocer la obra y aclarar algunas de las pautas de esta novela. ¿Es novela? ¿Es novela histórica? ¿Es historia novelada? ¿Qué es exactamente El Conquistador? Bueno, pues es una novela histórica porque utiliza la historia, pero introduciendo cuestiones, elementos, situaciones de ficción. Aunque también es cierto que en esta novela, que hace la número 24 de las que yo he escrito hasta ahora, ¿sí?, no hay ni un solo personaje de ficción. Todos los personajes son históricos. En otras novelas sí que he introducido personajes de ficción en la historia, pero en esta no. En esta decidí que todos los personajes fueran históricos, que todos hayan existido, unos con más relevancia que otros, pero es una novela histórica porque evidentemente estos personajes históricos interactúan introduciendo entre ellos cuestiones de ficción literaria, claro. Ajá, interesante. ¿Y por qué está así? O sea, ¿hay algún objetivo o igual el contexto histórico, seguramente, el actual, que le ha llevado a darle este enfoque? Bueno, yo he dicho muchas veces que la historia es maestra de vida, ¿no? Y que además de ser maestra de vida, se convierte en ocasiones, de forma torticera, en un arma ideológica que utiliza el poder pues para confundir, para tergiversar o para justificar determinados intereses del presente, proyectando pasiones en un pasado lo más remoto posible. En el año 2014 yo publiqué un ensayo, no una novela, sino un ensayo histórico. Yo soy catedrático de Historia Medieval y bueno, pues publico de vez en cuando libros de investigación o artículos de esos que no lee casi nadie. Y en esa investigación del año 2014 publiqué ese libro que se titulaba La Corona de Aragón y que tenía un subtítulo muy significativo: Manipulación, mito e historia. Escribiendo ese libro, documentándose para ese libro, pues evidentemente Jaime I el Conquistador estaba muy presente y sobre todo estaban muy presentes las manipulaciones, las mentiras, las falsedades que se habían vertido sobre este personaje y sobre la mal llamada corona catalano-aragonesa o países catalanes que nunca existieron. Son formaciones ideológicas desde el siglo XIX hasta nuestros días, sí, que se han manipulado, que se han manido, y bueno, esta novela la planteé en cierto modo para contar la historia de este personaje fascinante, que es novelesco, pero también para desmontar muchas de estas mentiras y muchas de estas falsedades historicistas. O sea, que le ha hecho un homenaje a la verdad. Ha querido decir, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bueno, a mí verdad, porque la verdad absoluta no existe, ¿no? Quien crea estar en posición de la verdad absoluta seguramente se equivoca. La verdad además tiene muchos prismas, muchas aristas, muchos puntos de vista, ¿no? Este es mi punto de vista, pero desde luego lo he hecho con muchísima honestidad como profesional de la literatura y como profesional de la historia, y también lo he hecho evidentemente acercándome al personaje desde la mayor objetividad posible, porque una objetividad absoluta es imposible. Bueno, una objetividad, un trabajo, una formación, una documentación. Es Premio de Letras Aragonesas 2017, Aragonés del año 2015, medalla de plata también en el Festival Internacional de Cine y Televisión de Nueva York. Creo que autoridad tiene más que muchos de los que dicen tener la verdad absoluta.
Bueno, más que autoridad, lo que hay detrás de mi vida, Trabajo. que acabo de cumplir 63 años, efectivamente esa palabra es muy importante. Trabajo, ¿no? Por cierto, yo creo que el trabajo es una palabra que no se practica mucho en España, ¿no? Si trabajáramos más y mejor, igual nos iba bastante mejor. Sí, desde luego, hay una, ya que ha sacado a colación el tema, tiene razón, porque en este país, y vamos a generalizar, que no me gusta, pero es que si no es imposible resumir o definir lo que quiero ahora poner sobre la mesa, parece que el que más gana trabajando poco es como el más listo. Y esto no está bien enfocado. Estamos en una crisis más que económica, que ahora la estamos de verdad, pero a veces creo que de valores. No sé si comparte conmigo el criterio, porque muchas veces yo pienso, pero ¿cómo puede ser que ser honesto, trabajador o ciertos otros valores que para mí son positivos ahora parezca que eres tonto? Sí, efectivamente, el trabajo es un valor, una virtud, y debería ser una capacidad que debería estar por encima de muchas otras, ¿no? Claro. Claro, en el caso de la literatura, genios aparecen uno o ninguno cada siglo. Los demás tenemos que trabajar. Bueno, pues en el campo de cualquier actividad de la vida, exactamente lo mismo. Genios, gente que tenga una capacidad innata extraordinaria para hacer algo absolutamente fabuloso, pues hay muy poquitos, eso ocurre muy de vez en cuando. Los demás tenemos que trabajar y, por tanto, el trabajo tiene que ser un valor fundamental. Desgraciadamente no es así, y desgraciadamente esta sociedad va por otros derroteros. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pues ahí están este tipo de trabajos, ahí están este tipo de programas intentando justamente arrojar algo de luz a este paradigma tan extraño, porque como bien apunta, la actitud supera las aptitudes, estoy convencida de ello. Por eso, ¿cuánto tiempo lleva José Luis Corral trabajando en El Conquistador? Este trabajo que tengo yo entre manos. Pues yo acabé la carrera de Historia en el año 1979, me quedé en la Universidad de Zaragoza y he recorrido pues todos los puestos docentes, desde profesor no numerario hasta catedrático, y lo que he hecho ha sido trabajar toda mi vida en torno a la historia de Aragón, la historia de España y también la historia del mundo, evidentemente, porque la historia no es una parcela cerrada de un lugar, de un territorio, sino que hay una serie de interrelaciones internacionales, autonómicas, interestatales, de formas tremendamente interesantes y absolutamente imprescindibles, ¿no? Por tanto, desde muy jovencito ya en la facultad yo estudié la figura de Jaime I, y por lo tanto llevo preparándome pues toda mi vida para escribir una novela como esta. Pero muy intensamente ha sido, como he dicho antes, desde que acabé ese ensayo de la Corona de Aragón, manipulación, mito e historia, que he dedicado pues mucho tiempo a Jaime el Conquistador. Una vez que acabé esa trilogía de los Austrias que publiqué con Planeta, pues prácticamente llevo 2 años intensísimos volcado en este trabajo y en esta novela. Sí. Una novela impresionante. Quería haberme leído antes de hablar con usted, pero me disculpará porque ¿cuántas páginas tiene? A ver, que la vea. Uy, es bastante de estos libros que apasionan, ¿eh? Sí, pues tiene como 730 páginas. Sí, una cosita así, nada más y nada menos. No me extraña que tenga detrás tanto trabajo. José Luis, El Conquistador hablaremos de lo de la manipulación y tal, pero no es lo que más... Es que no quiero destripar, quiero que la gente lo compre y lo lea, ¿eh? No quiero destapar los misterios para que la gente lo lea con curiosidad. Pero también habla de cómo era El Conquistador, o sea, nos habla también de sus amoríos, su carácter. ¿Ha llegado a conocer esta figura hasta ese punto? Bueno, pues yo creo que sí, yo creo que lo conozco bastante bien porque me he acercado al Conquistador no solamente como un historiador, que también, ¿no? Me he acercado como un novelista, es decir, intentando descubrir el espíritu de la época en la cual vivió, descubrir el carácter de este personaje y bucear en los miles de documentos que he manejado. El Jaime I Conquistador probablemente emitió a lo largo de su vida unos 35.000 documentos, de los cuales se conservan unos 12.000, ¿no? Una tercera parte. Bueno, pues te puedo asegurar que yo me he leído todos los documentos, algunos de forma muy precipitada porque son muy largos, evidentemente. Me he leído la crónica que escribió de su propio reinado, una especie de autobiografía, las crónicas, documentos de otros reyes que se cartearon con Jaime el Conquistador, opiniones que dieron de él cronistas de la época y cronistas de la época posterior, por supuesto buena parte, no toda porque es inmensa, ¿no? De la bibliografía que se ha escrito sobre este personaje en España, en Francia, en Italia y en tantos otros sitios. Yo creo que con eso me he hecho una idea bastante acertada, bastante por lo menos cercana de lo que fue este personaje. Un personaje fascinante, ¿no? Sí, Un seguro. hombre
físicamente imponente, que de casi 2 metros de altura, de pelo Wow. rubio, con ojos negros. Uy, yo me hubiera enamorado directamente. Bueno, como todas las mujeres, ¿no? Buah, Todas las mujeres se enamoraron de Jaime I el No me Conquistador. extraña en absoluto. Es que era un personaje fascinante. Pero quizá tuvo un problema en toda su vida, en su niñez, que arrastró toda su vida. Él se quedó huérfano de padre, de Pedro II el Católico, además en circunstancias tremendas, huérfano de su madre, de María de Montpellier, y estuvo educado en el castillo templario de Monzón ¿Sí? por los templarios, siendo un niñito de entre los 5 y los 10 años. Eso ¿no? le iba a preguntar si era verdad. Sí, es verdad. Entonces, claro, encerrado toda su infancia en un castillo, educado con la Con regla bastante templarios. rígida de los templarios, pues él se Imagínate. convirtió en un niño quizá con algunos traumas, ¿no? Y por eso necesitaba el amor de una mujer, quizá porque no tuvo el cariño de sus padres, sobre todo el cariño de su madre, siendo muy niño. Pues en cuanto salió del castillo, muy jovencito, con 14 años, pues se echó la manta, se dio la manta sobre los hombros y bueno, Dijo, pues para- amó a muchísimas mujeres y también fue amado por muchísimas mujeres. Incluso murió amando, al final de su vida, ya muy mayor, pues murió amando a su última amante. ¿Cuántas tuvo? a la ¿Cuántas última tuvo? joven. ¿Se sabe o no? Bueno, esposas legítimas tuvo 3. Leonor de Castilla, Violante, de la cual ¿no? se Que centró, Violante de Hungría, una mujer muy guapa que Sí, vino del no me- reino del centro de Europa, y Teresa Gil de Villaure, una dama que no era noble y con la cual se casó en un matrimonio monogamático que se llama, que eso era un matrimonio entre desiguales, no entre un noble como era el rey, un rey y una no noble. Pero luego antes tuvo muchas, tuvo Hombre, muchísimas amantes. claro, Prácticamente una con ese docena. tipazo y con esos ojos. Claro. Además, una docena de amantes conocidas y otros más que Que- pasaron casi desapercibidas. que mejor no nombramos esa parte oscura del rey Don Jaume, porque aquí lo tenemos como muy idealizado, en Valencia. Hombre, tenemos ahí en los templos lo que representa para nosotros, y bien lo sabe usted. Claro, es que en Que no, es Valencia... cualquiera. En Valencia es el rey con mayúsculas, Sí, ¿no? sí. Es el rey que constituyó el reino de Valencia, el que le Jesús. dio carácter, bueno, el que le dio los fueros, un Ujú. personaje extraordinario. En contra de los nobles aragoneses que querían que el reino musulmán de Valencia, que él conquistó, se incorporara al reino de Aragón, evidentemente, ¿no? Que es lo que querían los nobles de Aragón. Pero bueno, él creó ese reino privativo de Valencia y fue quien constituyó, pues, prácticamente lo que Valencia es desde el siglo XIII hasta nuestros hoy. días, Sí, desde el sí. punto de vista de la identidad del pueblo valenciano. Por eso es tan Bueno, importante, claro. y se viene aquí a presentar el libro el día previo al 9 de octubre. O sea, no puede haber mejor día para presentar una obra de estas características. Viene en persona a firmarlo, a presentarlo, tiene ya preparado el acto, van a haber sorpresas, se podrá comprar el libro. ¿Qué nos puede adelantar del evento el día 8? Bueno, pues en estos tiempos de la pandemia, preparar Claro, algo... Por eso, ¿cómo lo ha hecho? Bueno, pues lo he hecho con mucho cariño, primero porque la gente que dirige el Museo de Liber en la calle Caballeros son muy amigos y todos mis libros siempre se presentan en ese lugar por amistad y porque tengo con ellos pues una relación muy entrañable. Muy Yo bien. creo que se podrán firmar libros, si el protocolo... Ya veremos, claro. Sí, Bueno, a lo- me lavaré las manos antes, después, durante... A lo me mejor pondré- tendrán que coger cada persona que esté interesada en el libro, cogerlo el mismo, llevárselo y usted con guantes ahí, porque a mí me encantaría que me lo firmaran. No sé si habrá posibilidades por seguridad, pero desde luego lo intentaremos, ¿eh? Bueno, yo pondré todas las medidas de seguridad, limpieza de manos, mascarillas y todo lo que haga falta para que los lectores que siempre se acercan a las prestaciones de mis libros pues puedan recibir un libro firmado. Claro, a mí también me sería gusta mucho que me firmen. Yo tengo muchos libros firmados. Hombre. Cuando compro un libro siempre me encanta que me firmen el libro, ¿no? Porque es algo como muy personal, ¿no? Claro. Como que personaliza el libro, sí. Claro, le da un valor emocional, aparte del valor que tiene en sí mismo. Claro. Bueno, y de todos sus trabajos, porque me gustaría que también me desvelara lo que se pueda desvelar de esto, de esta denuncia que hay detrás del Conquistador, el contenido en sus páginas, de la manipulación de la historia. De lo que se pueda desvelar, qué es lo que más le irrita o más me va a irritar a mí, o qué cree usted que es lo más llamativo de todos los datos que aporta en esta obra y que demuestran esa manipulación de la historia por parte de quienes se defienden la existencia de esa corona catalano-aragonesa, que nunca existió. Bueno, lo que más me irrita a mí es que mucha gente, desde la política y también desde el mundo académico, utilicen la historia para justificar posiciones del presente. Yo no critico posiciones del presente, ¿eh? A mí me parece muy bien que cada uno tenga Hombre, la idea claro. nacional que quiera. Me parece estupendamente bien. Ahora, lo que como historiador y como escritor tengo que denunciar es que se utilice la historia para falsificando la historia para justificar una posición política del presente. Lo que se va a encontrar el lector en esta novela es
precisamente una denuncia con una novela pues muy documentada, yo creo que muy próxima a los tiempos históricos en los cuales discurre la acción, una denuncia del presentismo, esa utilización de la historia desde el presente para justificar posiciones políticas del presente, utilizar la figura de un rey, utilizar la figura de un territorio, utilizar palabras pues como nación, confederación, corona catalana aragonesa, países catalanes que jamás existieron, utilizar esos términos como si hubieran existido desde siempre, como si la construcción de las naciones fuera algo atávico. Bueno, pues no es nada atávico. Lérida es catalana y no aragonesa porque Jaime el Conquistador, en su último testamento, decidió que fuera catalana, que formara parte del territorio de Cataluña, cuando durante los primeros años de la conquista de Lérida, y durante un siglo prácticamente, fue una ciudad aragonesa donde corría la moneda jaquesa y donde las leyes, las costumbres eran las de Huesca, y además los de Lérida acudían a las Cortes de Aragón y no a las Cortes de Cataluña en Barcelona. Como Jaime I Conquistador decidió que existiera ese reino de Valencia, que podía haber tomado otra decisión diferente, ¿no? O como el propio Jaime el Conquistador, tras haber conquistado no solamente el reino de Mallorca y el reino de Valencia, sino también el reino de Murcia, que esto a veces se olvida, pues el reino de Murcia se lo regaló a su yerno, que era Alfonso X el Sabio de Castilla. O sea, que conquistó tres reinos, dos se los quedó, pero uno lo regaló a su yerno. Pues esas cosas se va a encontrar, además de las esta obra. Diamantes, en esta novela. Sí. Buah, me la voy a devorar. O sea, no me la voy a leer, me la voy a devorar. La verdad es que estoy repasando aquí porque, claro, no me sé todos sus trabajos, todas sus novelas, y estoy alucinando. Le ha cundido mucho el tiempo, desde luego. El Salón Dorado, El Amuleto de Bronce, El Corazón Rojo, El Invierno de la Corona, El Cid, Trafalgar, Numancia, El Número de Dios, Independencia, El Caballero del Templo, bueno, y así, larguísima la lista. Luego otras obras historiográficas. Es usted de Daroca, Historia de Daroca. Las ferias de Daroca, buen sitio, es preciosa Daroca. Daroca es muy bonita, ¿no? Está un poco apagada últimamente, no está perdiendo población, está en eso que llaman la España que se despuebla, la España despoblada. Sí. Y está perdiendo población. Algo tendremos que hacer, tendremos que hacer. Bueno, pues a veces mirar hacia la historia, ¿no? Los políticos deberían leer más historia, no para repetirla, la historia nunca se repite, ¿no? Porque cambian las circunstancias, los personajes, pero sí para aprender de la historia. Alfonso el Batallador, sobre el cual escribí un libro con mi hijo, una novela con mi hijo, con Alejandro Corral, Alfonso el Batallador utilizó recursos políticos del momento para repoblar las tierras de la Celtiberia. Jaime el I Conquistador hizo exactamente lo mismo en Valencia. Bueno, pues fijémonos en el pasado para aplicar no medidas iguales, que no es posible, pero sí aprender del pasado. La historia, además de para conocer nuestro pasado, que es muy interesante, sirve también para entender lo que somos, por lo que hemos sido y de dónde venimos, y así mejorar el futuro y no repetir errores, ¿no? Claro. La historia no se repite, pero desgraciadamente los errores sí que se repiten. Curioso, la historia no se repite, pero los errores sí que los repetimos. Es interesante esa reflexión. José Luis, un auténtico placer. Estaría horas y horas y horas y horas preguntándole cosas. Por supuesto, cuando me lea El Conquistador, le haré saber mi opinión, porque me apetece mucho seguir conversando sobre lo que aquí descubramos, porque como bien apunta el rey, nuestro rey, el rey Jaume I, que por cierto ya no sé si habrá podido documentar, yo es lo que he oído, que lo del tema de la corona, lo de la franja azul en la señera valenciana, tampoco le pertenecía a todo el territorio que hoy entendemos como Comunidad Valenciana. Se habrá asignado esa bandera por una cuestión de división política, pero no era de toda la Comunidad Valenciana tampoco, ¿verdad? O sea, y además Jaime I no conquistó, no incorporó al Reino de Valencia todo el territorio. Exacto. La zona de Alicante, Elche y Orihuela no se incorpora hasta Jaime II unos cuantos años después. O sea, que esto es como es, ¿no? Y la bandera es aragonesa. La bandera es aragonesa. Exactamente, la bandera son los colores del Papa por una enfeudación de Sancho Ramírez, el segundo rey de Aragón, con el Papa Alejandro II en 1068, pero esta es otra historia. Eso es otra historia de la que también hablaremos, si me permite, y tengo el honor de poder volver a entrevistarlo. José Luis, el jueves a las 7:30 en el Museo Liber. Creo que está ahí en la calle Caballeros, ¿verdad? Sí, en la calle Caballeros. Bonito sitio para presentar un libro, sin lugar a dudas. Bueno, un placer. Es el museo de soldaditos de plomo, de juntas de plomo más importante del mundo. Del mundo. Y mucha gente en Valencia no lo sabe, pero deberían saberlo. El más importante del mundo, ¿eh? Pues también hablaremos de él, También hablaremos de él. Un placer, caballero. Por cierto, le presentaré seguramente el jueves a alguien que está intentando darle vida a Daroca.
Le va a sorprender. Por eso me ha sorprendido cuando he visto que usted es de Daroca. Me ha dicho que va a venir. Un beso enorme. Bueno, un saludo muy fuerte, un orden muy fuerte a todos. Muchas Hasta gracias. pronto. Adiós, adiós.